Dentro de los conceptos que utilizan en enfermedades infecciosas, pues son conceptos que van a ser transversales a través de toda la cátedra y que espero que los podamos tener claros para poder hacer una discusión un poco más simple y más sencilla de las patologías. Entonces, el primer concepto, que por supuesto es uno de los más importantes, es lo que se conoce como enfermedad. Entonces decimos que enfermedad, y la forma más simple de definirlo, es todo aquello que es no salud o que se sale de la salud. Sin embargo, en el caso de enfermedades infecciosas o en la parte que tiene que ver con sanidad o con patología, la enfermedad corresponde a la respuesta del cuerpo frente a la injuria o frente al daño producido por un patógeno. En algunos casos la enfermedad proviene de la secreción de moléculas de los patógenos o en algunos casos de los cambios que ocurren dentro del cuerpo a partir de esas moléculas que destruyen el tejido. También hay algunas acepciones, algunas definiciones de enfermedad dependiendo de si es de la parte productiva o reproductiva y usted va a encontrar algunos textos en los cuales definen enfermedad como todo aquello que produce disminución de la capacidad productiva y reproductiva de un animal o de un lote de animales. Existe además el término de infección versus infestación. Vamos a decir que la infección es aquella que es producida por microorganismos, es decir, por patógenos que están por debajo del límite de detección ocular o de resolución del ojo humano y pues corresponden principalmente a bacterias, virus y protozoarios. No obstante, en la infestación, que al igual que la infección es una invasión y colonización, perdón, pues en la infestación los patógenos tienden a ser de mayor tamaño y son observables a simple vista, como ocurre con las garrapatas o con las pulgas. Adicionalmente está el término signo versus el término síntoma. Vamos a decir que signo pues obedece a todo aquello que proviene de la interpretación de una característica que no es expresada por el paciente, es decir, que se evidencia, se tiene que interpretar, mientras que en el caso del síntoma hace referencia a todo aquello que se interpreta y que dice el paciente, es decir, que verbaliza el paciente. Es decir, que el síntoma es una patología o una sensación que tiene el paciente, mientras que el signo es aquella patología o aquella alteración que puede ser detectada a través del examen clínico, pero que el paciente no comunica al médico o al veterinario. Así pues los signos son asociados principalmente a animales, mientras que los síntomas son asociados pues, a los seres humanos que podemos verbalizar y vocalizar. Adicionalmente aparece el término síndrome que hace referencia al grupo de signos o síntomas que son compatibles con una enfermedad en particular, que se agrupan dentro de esa enfermedad o que en algunos casos son algunos signos y síntomas que son producidos por más de una agente o por más de una enfermedad, pero que obedecen a un patrón, digamos, de respuesta similar. En veterinaria y en medicina en general existe algo llamado estrés. El estrés es una respuesta neuroendocrina. Esta respuesta neuroendocrina pues es mediado tanto por el sistema nervioso central como por el sistema inmune y por supuesto por el sistema endocrino, es decir, por las glándulas, hormonas y demás. Y esta respuesta o este fenómeno de estrés se da cuando se saca al cuerpo, ¿cierto? O al ser vivo de su punto de homeostasis o de confort y comienzan a darse algunas respuestas fisiológicas. En este estrés se producen al menos tres fases que eventualmente ustedes ya estudiaron en su patología, que obedecen a la fase de alarma, la fase de centralización y la fase de resolución o muerte. En la fase de alarma se producen cambios vasculares, principalmente mediados por las catecolaminas, mientras que en la fase de centralización, pues esos cambios vasculares inducen la centralización de la sangre o la dirección de la sangre a los órganos conocidos como órganos de choque para pues inducir respuestas o cambios metabólicos en esos órganos. Y en la fase de resolución o muerte, pues dado el caso que el animal o la persona pueda resolver esos cambios o librarse del estímulo estresante, pues la persona va a sobrevivir o el animal va a sobrevivir y pues restaura su homeostasis. Y en el caso de la muerte, pues será cuando la persona o el animal no es capaz de restaurar ese punto de equilibrio de homeostasis y pues se vuelven irreversibles dichos cambios y la persona o el animal muere. Vamos a decir que estos cambios de estrés son similares al síndrome general de adaptación de Seyle de los años 50 y pues ustedes pueden revisar, eventualmente ya lo habrán revisado con antelación en su cátedra de patología. Existe además un concepto que se denomina fiebre.
La fiebre hace referencia a un cambio en la temperatura corporal, en este caso una elevación de la temperatura corporal que está regulada a nivel hipotalámico, es decir, donde hay un cambio en el termostato hipotalámico que induce que el cuerpo incremente su temperatura, bien sea mediante el movimiento muscular o incremento del tono muscular, así como otros cambios asociados a la secreción de algunas moléculas, principalmente interleuquina 1 y pues la liberación de otras hormonas. A diferencia de la fiebre, pues existe otro término que se denomina hipertermia. En la hipertermia también existe elevación de la temperatura corporal, sin embargo, no existe una regulación a nivel del sistema nervioso central. Así, en la hipertermia, a pesar de que hay incremento en la temperatura, no existe regulación nerviosa. La hipertermia normalmente se da por dos razones, o porque se incrementa la cantidad de calor que le entra al cuerpo, bien sea por radiación o por cualquier otro origen, o porque el cuerpo es incapaz de disipar el calor fácilmente. Adicionalmente, existen algunos términos como clínico y subclínico y tenemos que ver que todo lo clínico hace referencia a todo aquello que surge o que se diagnostica o se revela a través del examen físico o el examen clínico. Mientras que aquello que consideramos subclínico es algo que no es detectable a simple vista o a través de un examen físico o un examen clínico y que en la mayoría de los casos tenemos que recurrir pues a exámenes adicionales o exámenes paraclínicos que permitan detectar dichas variaciones. Por último, debemos tener claro lo que es un vector biológico, un fómite y un vector mecánico. Tenemos que tener claro que un vector biológico hace referencia a un organismo que puede transportar un patógeno o un parásito y que dicho parásito o patógeno cumple parte de su ciclo dentro de ese vector, es decir, por eso se le llama un vector biológico. En el caso del fómite y el vector mecánico, pues ambos pueden transportar un patógeno o un parásito sin que requiera ser parte de su ciclo biológico. Sin embargo, el vector mecánico hace referencia a un organismo vivo, mientras el fómite hace referencia a un objeto inanimado, es decir, una estructura que no tiene vida. Dentro de los fómites más comunes, pues por ejemplo, están las jeringas o incluso el material quirúrgico, que en muchos casos pues puede transportar bacterias y pues pueden pasarse de un animal a otro sin ningún problema. Vamos a decir que dentro de enfermedades infecciosas se cumple o se llega a un concepto que conocemos como diagnóstico. El diagnóstico hace referencia a la emisión de un juicio, es decir, que nosotros cuando diagnosticamos sometemos a un análisis algunas características y emitimos un juicio, decimos esto es o esto se parece a o esto es malo o esto es bueno, decimos enfermo, sano, ¿cierto? Evidentemente decir muerto o vivo es un poquito más fácil en algunos casos, pero el diagnóstico, que es la emisión de ese juicio, tiene diferentes niveles a los cuales se ejerce ese diagnóstico. Aquí vamos a explorar los más comunes, sin embargo, pues existen muchos niveles de diagnóstico que ya han sido escritos en la literatura y que por supuesto ustedes van a conocer durante la cátedra. El primer diagnóstico es aquel que se hace en la anamnesis, es decir, es aquel que reporta el propietario o el cuidador, ¿cierto? O el dueño de la mascota o del animal o el dueño de la producción, en el cual nos hace un recuento de qué es lo que ocurre y la razón por la cual remite el paciente a la consulta, ¿cierto? O al análisis que nosotros podemos hacer como patólogos o como médicos veterinarios. Entonces ese diagnóstico es un diagnóstico anamnésico, es decir, que parte de la anamnesis o la historia previa del animal antes de llegar al sitio pues, de examen. Existe por supuesto un diagnóstico clínico, es decir, aquel que se llega a través de la exploración física o la exploración clínica del animal, y este diagnóstico clínico pues depende de la semiología y de la experticia del médico para poder desarrollar cierto tipo de exámenes clínicos o exploraciones clínicas. Existe un diagnóstico que se considera diagnóstico de patología clínica y que ustedes van a encontrar también como diagnóstico paraclínico. Entonces, los diagnósticos de patología clínica normalmente son todos aquellos que requieren equipos especializados para realizarle la lectura de ciertas cosas. Por ejemplo, para hacer la lectura de la sangre, la lectura de los fluidos, la lectura de las proteínas en sangre, la lectura del líquido cefalorraquídeo y todo ese tipo de revisiones que se pueden hacer a las muestras, pues se hacen a través de patología clínica.
Hay que tener claro que también se incluye en el diagnóstico radiológico, es decir, existe un diagnóstico que se puede hacer a través de rayos X, se pueden hacer un diagnóstico ecográfico, se pueden hacer escintigrafías, se pueden hacer Doppler, Doppler color, y existen muchas herramientas de diagnóstico asociadas a la patología clínica que normalmente son remitidas del clínico para poder confirmar un diagnóstico o al menos una sospecha de un diagnóstico. Si dado el caso, el paciente, que ya no sería paciente realmente cuando llega muerto, es decir, el individuo a analizar llega muerto, pues se puede hacer una necropsia, o si el paciente es decidido hacerle una eutanasia por parte del médico, pues se haría un examen de necropsia. En este examen de necropsia, por supuesto que se hace un examen externo del animal, pero adicionalmente se incide en las cavidades, ¿cierto? Y se revisan estructuras anatómicas, color, extensión de las lesiones y demás, y se puede hacer un diagnóstico a la necropsia o de necropsia. Si dado el caso nosotros tomamos muestras de estos animales, es decir, tomamos tejido y lo fijamos en un fijador tipo formalina, formaldehído o glicerol, pues podemos luego hacer un diagnóstico histopatológico, es decir, fijamos los tejidos, los cortamos en secciones relativamente delgadas y lo vemos después de fijarlo, cortarlo, teñirlo, pues lo podemos ver a través de un microscopio y determinar las alteraciones en esa microanatomía o anatomía macroscópica para poder hacer un diagnóstico histopatológico. Vamos a decir que a la necropsia, así como al animal vivo, es decir, al animal todavía vivo, se le pueden hacer diagnóstico microbiológico, es decir, se pueden tomar muestras para hacer aislamiento de microbiología o para determinar ciertas crecimiento de algunos patógenos a través de cultivos. También se puede hacer pues cultivo celular, o sea, diagnóstico virológico o pues en el caso de que sea una riqueza. Adicionalmente, también vamos a hablar de un diagnóstico que conocemos como diagnóstico presuntivo. El diagnóstico presuntivo es a partir de todas las demás exámenes que hemos hecho, anamnésico, clínico, de patología clínica, radiológico, de necropsia, histopatológico, microbiológico y demás, y a partir de la historia clínica completa, es cuál es el concepto que nosotros manejamos, cuál es el diagnóstico que consideramos que es después de haber hecho un descarte de otros diagnósticos. A ese diagnóstico que nosotros presumimos que puede tener el animal se le considera como el diagnóstico presuntivo y es en parte el ejercicio que vamos a hacer en esta clase, es hacer un diagnóstico presuntivo a partir de la signología y de algunas características de patología clínica e histopatología que podemos ver en algunos casos. Adicionalmente, existe un diagnóstico que se considera o se denomina diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de diagnóstico diferencial, hacemos referencia a todo aquel diagnóstico que se parece, es decir, que es altamente compatible con la patología que nosotros presumimos, pero que por alguna prueba o por alguna característica que presenta el paciente, pues se descarta. Es decir, que el diagnóstico presuntivo es el que es más sospechoso y los diagnósticos diferenciales son todos aquellos que se parecen, pero que nosotros consideramos a partir de nuestro conocimiento que no lo es. Por último está el diagnóstico más complejo de todos, que es el diagnóstico definitivo. En la mayoría de los casos en la actualidad, este diagnóstico definitivo está dado principalmente por pruebas moleculares, es decir, por una exploración de las muestras o del paciente a través de métodos moleculares que tienen una alta especificidad y una alta sensibilidad. Eso nos permite a nosotros pues, tener una aproximación un poco más certera de qué es lo que está afectando al animal, al menos en términos de enfermedades infecciosas. Existen muchas patologías que no tienen un diagnóstico definitivo y en algunos casos incluso le llaman idiopático, es decir, que se desconoce su origen. Vamos a decir que, al menos en medicina veterinaria, así como ocurre pues en humanos también, la sangre es una herramienta diagnóstica muy importante. Sabemos que la sangre hace parte de un tejido conectivo que pasa por la mayoría, si no todas las partes del cuerpo, a excepción del cartílago, y pues permite determinar a través de sus componentes si existen algunas alteraciones o no en el cuerpo. Entonces, la sangre como herramienta diagnóstica ha sido utilizada en medicina. En este caso tomo, digamos, una composición aproximada de la sangre normal que ustedes van a encontrar en Meyer y Harvey del 2012 y pues vamos a decir inicialmente que la sangre corresponde, al menos en el perro, a un porcentaje cercano al 8% del peso vivo, del peso corporal del animal y que ese 8% pues se divide en dos porcentajes. Normalmente, ¿cierto? Pues la cantidad de células, es decir, los elementos formes
de la sangre corresponde a un 45% y la porción líquida de esa sangre corresponde a un 55%. Esto pues correspondería a la sangre completa y a esto que está aquí lo que se llama el hematocrito, que lo vamos a ver más adelante, es decir, cuando se divide la sangre en células y en la porción líquida. De estas células pues nosotros podemos analizar la cantidad de células que existen en ese animal. En este caso, por ejemplo, podemos contar los leucocitos, los eritrocitos y las plaquetas. Y en el caso de los leucocitos y para el perro, pues están en un rango de 6.000 a 17.000 y por debajo y por encima de ese valor, pues tienen unos nombres que ya vamos a indicar ahora. Lo mismo para eritrocitos, que va de 5.5 a 8.5 millones, y en el caso de plaquetas, que va de 200.000 a 500.000 por microlitro. Estos leucocitos además pueden ser contados de manera diferencial, es decir, que se pueden dividir en subpoblaciones que ustedes ya conocen, como en el caso de los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos, y vemos que de manera, digamos, normal o basal, pues por ejemplo los perros presentan un 77% máximo considerado normal como de presencia de neutrófilos, mientras que en términos de eosinófilos pues va de 2 al 10%. A esto se le llama un recuento diferencial, es decir, diferenciar cada una de las líneas celulares de los leucocitos para ser, digamos, luego evaluadas. En el caso de la porción líquida, es decir, lo que tiene que ver con el plasma, pues existe una gran proporción de ese plasma que es agua, ¿cierto? Una proporción cercana al 7% que son proteínas y pues por supuesto que unos elementos un poco menores, no menos importantes, sino en menor proporción, como sales, lípidos, hormonas, vitaminas y carbohidratos que corresponden a algo cercano al 1.5%. Estas proteínas plasmáticas son muy importantes en el diagnóstico en medicina veterinaria y lo verán ustedes más adelante en su patología clínica porque corresponden, ¿cierto?, cuando se separan albúmina, globulina y fibrinógeno en gran proporción y ustedes van a luego a revisar que estas globulinas tienen una importancia diagnóstica dado que dentro de ellas existe una línea de gamma globulinas que son las mismas inmunoglobulinas y que median pues, las respuestas inmunes. Así, cuando existe un exceso de globulinas comparado con la albúmina, es decir, un porcentaje mucho mayor de globulinas, nosotros podemos pensar que el individuo, en este caso el perro, pues tiene una patología o un proceso inflamatorio. Y en algunas patologías como el PIF, como la peritonitis infecciosa felina, ustedes van a ver que se han hecho estudios de electroforesis para comparar cómo cambian estas proporciones de estas globulinas alfa, beta y gamma en la sangre, ¿cierto? O en algunos casos incluso en el trasudado o exudado inflamatorio de la peritonitis. Así, entonces vamos a aclarar algunos conceptos del cuadro hemático para que ustedes los tengan claro y que se van a utilizar, yo diría que casi que en la mayoría, si no en todas las patologías que vamos a ver como enfermedades infecciosas en la materia. Entonces el primero es el hematocrito, que ya dijimos que es cuando se separa el que realmente corresponde al porcentaje de células, cuando se separa la sangre centrifuga y se separa en una porción líquida y una porción sólida o forme, que son las células, y pues existe una posibilidad cuando se eleva ese nivel de hematocrito o cuando ese hematocrito disminuye. En el caso de la elevación le llamamos policitemia y en el caso de la disminución le llamamos anemia. Quiero hacer claridad que en este caso solo se van a ver conceptos macro debido a que ustedes van a revisar eso en su cátedra de patología clínica o laboratorio clínico y pues no queremos duplicar cierta parte de los conceptos. Ustedes van a luego estudiar que existen policitemias que se llaman policitemias veras y existen otras policitemias que no son reales como en el caso de la deshidratación y pues cuando un animal se deshidrata pierde líquido y por lo tanto no es que tenga más células sino que perdió más líquido sanguíneo. En el caso de la anemia pues hace referencia a una incapacidad para el transporte de oxígeno por parte de la sangre y una de las principales anemias son las anemias que ocurren por baja en el conteo de células. Sin embargo, pues existen otras anemias por reducción de la hemoglobina y otro tipo de alteraciones. Lo siguiente pues serían los pigmentos. Con respecto a los pigmentos, pues sabemos que la hemoglobina es el pigmento que utiliza el hierro como grupo prostético y que permite el transporte de oxígeno a los tejidos. Entonces existe un valor de hemoglobina total o hemoglobina general, un valor de hemoglobina corpuscular media que hace referencia a cuánta hemoglobina hay en un corpúsculo, es decir, cuánta hemoglobina hay por cada célula, y un valor que se llama concentración media de hemoglobina corpuscular. Esa concentración media de hemoglobina corpuscular pues hace referencia a un valor en porcentaje de la hemoglobina. Entonces la mayoría de esos valores son calculados. En el caso de enfermedades infecciosas, pues nosotros le damos un poco más de peso al valor de hemoglobina corpuscular media
puesto que representa la cantidad de hemoglobina que existe en un eritrocito y a mi juicio pues es una de las variables que son importantes para considerar cuando se habla de cambios en esos niveles de hemoglobina. Entonces, frente a esta hemoglobina corpuscular media, pues se pueden hablar de dos fenómenos. Cuando la hemoglobina está elevada, llamamos hipercromía o que es hipercrómica, y cuando la hemoglobina está disminuida, pues llamamos hipocrómica. Por lo tanto, podemos hablar de anemia hipercrómica o anemia hipocrómica. En este caso, pues hace referencia a una caída del hematocrito con una baja de hemoglobina. Si el hematocrito está dentro de los rangos, pero aún así tiene baja la hemoglobina, también se puede hablar de anemia hipocrómica, y si está elevada, pues de hipercrómica, porque recordemos que la anemia no hace referencia al número de células, tampoco hace referencia a la cantidad de hemoglobina, sino a la incapacidad para transportar oxígeno. Y si un animal tiene el número de células adecuado, pero tiene muy poca hemoglobina, su capacidad de transporte de oxígeno estará disminuido y por lo tanto hablaríamos de anemia. Y existe otro término o otra variable que se llama volumen corpuscular medio y hace referencia al tamaño del eritrocito. Así, si el volumen corpuscular medio es alto, hablamos de una anemia macrocítica, es decir, que la célula es más grande. Si decimos que el volumen corpuscular medio es bajo, hablamos de una anemia microcítica, y si está normal, pues se llama normocítica. En algunos casos, ¿cierto? Cuando se habla de hemoglobina también se habla de normocrómico, es decir, de niveles normales. Sin embargo, en términos del diagnóstico, normalmente se habla de lo anormal, no de lo normal. Lo normal se obvia. Existen otros conceptos básicos en el cuadro hemático que tienen que ver con la elevación o la disminución de algunas líneas celulares. En el caso de los eritrocitos, pues al igual que ocurre con el hematocrito, pues se habla de policitemia en el caso de la elevación o de anemia en el caso de la disminución del conteo de estas células. Esto correspondería pues a la línea roja. En el caso de los leucocitos se habla de leucocitosis o leucopenia, de los neutrófilos, de neutrofilia, neutropenia, linfocitos, linfocitosis o linfopenia, monocitos, monocitosis cuando se eleva y monocitopenia cuando disminuye, eosinofilia, eosinopenia para los eosinófilos, basofilia o vasopenia para los basófilos y trombocitosis o trombocitopenia en el caso de las plaquetas. Hay que hacer claridad que algunas células, como por ejemplo los basófilos, tienden a estar ausentes o se consideran raros en la circulación, por lo tanto es muy difícil diagnosticar una vasopenia o incluso una eosinopenia. Pero pues eso lo verán ustedes más adelante en su cátedra de patología clínica, y aquí solo pues, lo tenemos en cuenta en el caso que se pueda hacer un diagnóstico de ese tipo. Adicionalmente a los cambios que pueden ocurrir en el cuadro hemático, nosotros tenemos que tener en cuenta que en la sangre se pueden medir algunas enzimas, en este caso las transaminasas, que obedecen a lo que llamamos un perfil hepático de la sangre. Entonces vamos a decir que las transaminasas son unas enzimas que están dentro del hepatocito y dentro de otros grupos celulares y que se caracterizan por estar dentro de esas células, por lo tanto, si están circulando en sangre, o hablan o hacen ver que hay un daño de esa célula y por lo tanto se liberó el torrente sanguíneo. Así, la medición de transaminasas y otras moléculas en sangre no debería estar elevada, no debería detectarse elevada. Si se detecta elevada, uno puede deducir que hay destrucción del parénquima hepático y que por eso están circulando en sangre. Por lo tanto, la medición de las transaminasas tiene que ver con cambios estructurales, no funcionales. Hago la claridad. La medición de las transaminasas tiene que ver con cambios estructurales, no funcionales. Entonces, la primera transaminasa que se evalúa se conoce genéricamente como ALT. Existe esta nomenclatura que ustedes también pueden estudiar, la de GGT, GOT y demás, pero pues en este caso vamos a utilizar la terminología de ALT. ALT quiere decir alaninoaminotransferasa y es una enzima que se encuentra dentro de los hepatocitos. Por lo tanto, la elevación de esa ALT en sangre pues hace referencia a daño hepático o a daños en los hepatocitos. Existen otras enzimas como la aspartato aminotransferasa, y esta aspartato aminotransferasa se encuentra tanto en el músculo como en el hígado. Por lo tanto, si encontramos niveles elevados en sangre de la AST, podemos deducir que hay o un daño muscular o un daño hepático. La siguiente transaminasa, o más bien la siguiente enzima, se llama lactato deshidrogenasa
y esta lactato deshidrogenasa se eleva en dos circunstancias principales. Por supuesto que hay muchos otros orígenes. Sin embargo, en enfermedades infecciosas lo relacionamos con procesos hemolíticos o con procesos de hipoxia. En los procesos hemolíticos, pues se compromete también el flujo de sangre y se compromete el transporte de oxígeno y pues esta enzima tiende a elevarse, la lactato deshidrogenasa. Por último está una enzima que se llama fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina se presenta o se libera en sangre cuando existe destrucción de los canalículos biliares. Entonces, cuando pensamos en una colangiohepatitis, es decir, una inflamación tanto del hígado como de los canalículos biliares, o de una colangitis, que sería únicamente de esos canalículos, pues esperaríamos que la fosfatasa alcalina también esté elevada. Esta fosfatasa alcalina participa en la remodelación o resorción ósea. Por lo tanto, también se puede ver elevada en animales jóvenes, en los cuales hay una tasa o una renovación ósea constante, o en animales que sufren traumatismos. Entonces, siempre que nos llegue un animal o un paciente con un traumatismo, pues posiblemente la fosfatasa alcalina pueda estar elevada por esos cambios que se dan en el hueso y no obedezca a un daño en los canalículos biliares. Por lo tanto, es importante siempre revisar los exámenes, el anamnésico, ¿cierto? Y el motivo de consulta al animal para poder establecer si existe una relación causal en esa elevación de esta enzima. Adicionalmente, existe otro término que se conoce como perfil renal y que por supuesto está asociado pues, a la evaluación de algunos electrolitos y más bien en este caso de algunos analitos en sangre. Entonces, en el caso del perfil renal, lo primero que se mide, o más bien lo que nosotros consideramos aquí de primeros, es el nitrógeno ureico sanguíneo, también conocido comúnmente como BUN. Este BUN o este nitrógeno ureico sanguíneo proviene del metabolismo o el catabolismo proteico. Por lo tanto, es algo que se va a producir todo el tiempo, dado que siempre hay catabolismo en las proteínas. Y cuando se eleva este nitrógeno ureico sanguíneo, se eleva en sangre, normalmente este nitrógeno ureico sanguíneo debe ser depurado o filtrado por el riñón. Por lo tanto, la elevación del nitrógeno ureico sanguíneo o del BUN en sangre nos hace ver o nos hace pensar o sospechar que hay un comprometimiento del filtrado glomerular o del filtrado renal. Lo mismo ocurre con la creatinina, sin embargo la creatinina pues proviene del metabolismo muscular, específicamente de la creatininfosfatoquinasa, y esta creatinina que se libera en sangre debe ser filtrada frecuentemente por el riñón, por lo tanto una elevación en sangre de la creatinina nos hace pensar o sospechar que haya unos cambios en la capacidad de filtración glomerular y haya un compromiso renal por parte del paciente. En la actualidad, muchachos, se habla de una molécula que se llama dimetilarginina simétrica o symmetric dimetilarginine. Esta SMDA es una molécula relativamente reciente que se conoce que se produce y se filtra a nivel renal de manera más constante y que no depende de otros factores como en el caso del BUN, pues del metabolismo proteico, de la creatinina, de la función muscular. A pesar de que ya existen mediciones de creatinina y de nitrógeno ureico sanguíneo que están relacionados con cuadros renales, se ha demostrado en la actualidad que el SMDA es mucho más confiable y es un analito que permite determinar de manera más temprana los cambios de insuficiencia renal o de daño renal temprano. Este SMDA pues está estandarizado, sin embargo pues se corre normalmente con un kit de una empresa alemana que se llama IDEX. Sin embargo, pues es un poco más costoso que medir la creatinina, pero su medición es más confiable. Yo en la descripción o dentro de la página para estudiar, pues les dejaré el brochure de este producto, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan revisar y pues hasta la fecha, pues la empresa que lo hizo para veterinaria, pues se llama IDEX, ¿cierto? Pero pues seguramente ya empezarán a salir en el mercado muchas más formas de medirlo. Este dimetilarginina pues es relativamente nuevo y ya en la información que les voy a facilitar aparecen ya los cuadros de cómo se empiezan a determinar de manera temprana esos cambios en el perfil renal. Hago la claridad que esto no se va a ver a profundidad, dado que pues ustedes se supone que lo van a ver en patología clínica y si no, pues estudienlo, muchachos. Aquí tenemos un resultado, ¿cierto? De un cuadro hemático solo para ver inicialmente los conceptos. Entonces se analizan los eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular, bueno, y las demás variables. Está el resultado, las unidades y el valor de referencia.
Esta imagen, este cuadro corresponde a uno de los del laboratorio de diagnóstico veterinario y se sabe que esto, ¿cierto? Cuando yo fui director de ese laboratorio, pues se estableció estas valores de referencia basados en Meyer y Harvey, en uno de los tal vez los libros más completos de diagnóstico clínico que hay. Entonces ustedes van a encontrar que está el resultado del paciente y los valores de referencia. Por supuesto que si el rango que está aquí está, perdón, si el valor que está aquí se encuentra dentro de este rango, pues nos habrá que hacer mayor mención a cualquier cambio que se presente. A diferencia de lo que hemos visto con antelación, ustedes van a encontrar aquí que existen dos tipos de neutrófilos. Unos neutrófilos que se llaman segmentados, que son neutrófilos maduros, y unos neutrófilos que llamamos neutrófilos en banda, que son neutrófilos inmaduros. Estos neutrófilos en banda normalmente tienen el riñón, el núcleo en forma de riñón, ¿cierto? O en forma de frijol. Y hay un término adicional que requiero que ustedes lo tengan claro al menos de manera inicial. Estos neutrófilos en banda están, en el caso del perro, ¿cierto?, en unos niveles entre 0 y 3% que se pueden ver circulando en sangre. Sin embargo, si se elevan, es decir, si los neutrófilos en banda superan a este valor del 3%, hablamos nosotros que hay una desviación a la izquierda. Entonces, en términos de un cuadro hemático, si decimos que hay una neutrofilia con desviación a la izquierda, quiere decir que se elevaron los neutrófilos segmentados y que las bandas también se elevaron. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Como ustedes ven en esta tabla, pues aparecen se repiten el recuento diferencial y existen unos valores porcentuales y unos valores en número de células por microlitro. Cuando los valores se expresan de manera porcentual, hacen referencia a valores relativos. Sin embargo, cuando expresamos los valores de manera total, es decir, de número de células por microlitro, a estos valores se llaman valores absolutos. Y en la práctica, los valores absolutos están por encima, en términos de valoración, de los valores relativos, es decir, pesan más los valores absolutos que los valores relativos. Y en algunos casos, pues ya existen algunas máquinas que pueden establecer una mayor y una mejor diferenciación de estos valores. Y por último, pues aparecerán las plaquetas, ¿cierto?, que están entre 300.000 y 700.000, que en este caso pues estaría dentro del rango. Existen además otras variables que se pueden evaluar, como ustedes lo ven acá, por ejemplo, proteínas totales, que tienen un rango entre 5.2 a 7.3 gramos por decilitro, y cuando esas proteínas están por debajo de ese rango, hablaríamos de hipoproteinemia, hipo, que quiere decir poco o bajo, proteína, que quiere decir proteína, y emia, que quiere decir sangre, es decir, bajos niveles de proteína en sangre. Y si los valores estarían elevados, como en el caso del animal 5, pues se llamaría hiperproteinemia. Entonces, inicialmente el ejercicio que debemos hacer, ¿cierto?, es revisar cada uno de estos animales y revisar qué variables están por encima y por debajo del rango y qué nombre le pondríamos a esas variables. Ustedes ven, aparece ALT, AST, pues, fosfatasa alcalina y lactato deshidrogenasa. Adicionalmente, se pueden medir otras variables que pues, no las estudiamos aquí a fondo, como el caso de la glucosa, es decir, la glicemia, bilirrubina, colesterol, calcio, fósforo, potasio, que tiene un nombre poquito diferente a lo que se conoce comúnmente. El bicarbonato hace referencia a la presencia de esos bicarbonatos en sangre y pues la disminución de estos bicarbonatos hace referencia a acidosis metabólica o respiratoria y el incremento de estos bicarbonatos pues a alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria según sea el origen, como ustedes ya lo estudiaron en su patología. Adicionalmente existen otras pruebas que se pueden medir como la grava específica, la glucosa, proteína, sangre, leucocitos y cristales, que están asociados a un examen que se llama parcial de orina. Este parcial de orina lo tendremos para algunos casos y espero poder verlos con ustedes, y en general la mayoría de esos analitos tienden a ser negativos, es decir, no deberían existir en la orina. Así, si hay presencia de glucosa en orina, pues sería glucosuria, proteinuria, hematuria, piuria o cristaluria. Y pues por supuesto que se habla de positivo o negativo o de una cruz, dos cruces o tres cruces, y esos sistemas semicuantitativos espero que ustedes lo puedan ver en su patología clínica a posteriori. Por último, pues tenemos que tener en cuenta que existen dentro de las herramientas de diagnóstico más comunes para los veterinarios algo que se denomina la histopatología o el estudio de la anatomía microscópica y sus alteraciones. En este caso es importante que nosotros reconozcamos la importancia de la relación estructura-actividad. Entonces, como vemos en esta imagen, que es una imagen de un atlas muy bonita,
pues esto corresponde a un cerebelo, ¿cierto? Donde se ven las células de Purkinje, ¿cierto? Y se ven las demás capas glomerular y molecular. Entonces, en estas imágenes, pues nosotros deducimos que que es un cerebelo normal, aparentemente normal, pues es posible que este paciente no presente alguna alteración. Sin embargo, en algunas patologías en las cuales se destruyen estas células de Purkinje o se produce necrosis de estas zonas cerebelares, pues vamos a ver que el paciente clínicamente tendrá que evidenciar cambios comportamentales y es la relación estructura-actividad. La mayoría de las alteraciones en el cerebelo cursan con un proceso que se denomina ataxia o incoordinación de los movimientos. Y en algunos animales se presentan como alcance, es decir, que cuando caminan se estrella una extremidad con la otra o que tienen incrementado el plano de sustentación, es decir, que tienen las extremidades muy abiertas y no logran sostenerse en pie o no se pueden parar fácilmente, dada la función que tiene el cerebelo con la propiocepción o la percepción del espacio. Sin embargo, pues existen otras, esta imagen no es como tan bonita como la anterior, ¿cierto? Pero si ustedes ven, esto es igualmente un tejido nervioso y hay una gran proliferación, una infiltración de células gliales, ¿cierto? Lo que corresponde a una gliosis y hay que tener un poco de cuidado con la definición de infiltración porque pues realmente las células ya están dentro del tejido, solo proliferan y pues se producen gliosis. Desafortunadamente la imagen no permite verlo bien, pero ya hay procesos de necrosis o de destrucción de algunas neuronas acá y pues es relativamente fácil de su diagnóstico. Espero que ustedes pues revisen sus conceptos de patología y va a ser un poco más fácil abordar la clase. Adicionalmente pues a la necropsia se pueden hacer se pueden evidenciar algunas lesiones, en este caso pues es un pulmón, y si ustedes ven pues tiene algunas zonas con cambios de coloración que son compatibles con hemorragias y pues al hacerle el corte, ¿cierto? Pues se ve que resuma sangre, ¿cierto? Y posiblemente sea una hemorragia franca, algunos hematomas, y es muy importante porque algunas alteraciones que ocurren en estos tejidos pues son compatibles con enfermedades muy características. A esos cambios, ¿cierto? Que se presentan, por ejemplo, como en el caso de la pasterelosis, pues se producen lesiones en los lóbulos, en la porción más craneal del pulmón y en algunos casos se ven, como se evidencia aquí levemente, pues una pleuritis fibrinosa, en este caso pues muy leve, aquí también se evidencia esos depósitos de fibrina. Se pueden patologías un poco más complejas, como en este caso una enteritis hemorrágica, en la cual se ve algunas criptas todavía visibles, ¿cierto? Y pues se pierden las vellosidades y se forma una pseudomembrana de fibrina. En este caso ustedes pueden ver que hay hemorragias también en la porción muscular o en la capa muscular y esto es un cuadro de una enteritis hemorrágica compatible con algunos cuadros clínicos, principalmente enfermedades clostridiales. Adicionalmente, este es un tejido nervioso, no es tan fácil diagnóstico por el aumento, pero ustedes van a ver que se presentan unas células inflamatorias y acompañadas a células hay unas células con un citoplasma eosinofílico, es decir, es una infiltración eosinofílica perivascular, aquí está el vaso sanguíneo, ¿cierto? Este es el tejido nervioso y esta infiltración de células inflamatorias se conoce como un manguito perivascular. Sin embargo, en este manguito perivascular pues se reconocen que existe la infiltración de unos eosinófilos. Esta lámina histopatológica corresponde a esas intoxicaciones por sal que ocurren en los cerdos, donde es característico encontrar algunos eosinófilos infiltrados. Y por último, que esto es una fotografía de una necropsia, pues ustedes pueden evidenciar en este caso el pulmón, que tiene algunos cambios, ¿cierto? En la coloración, aparentemente hemorragias, también depende del flash y demás, pero vamos a decir que lo que se ve importante es que este hígado pues se ve con una gran cantidad de puntos o focos blanquecinos que están distribuidos en todo el parénquima hepático y pues estos focos blanquecinos cuando los vemos al microscopio corresponden a una necrosis. Entonces lo que quería inicialmente con esta primera clase o esta primera charla era que evidenciáramos que existen unos conceptos que debemos tener claros para poder más adelante hacer una discusión y adicionalmente que se tiene que tener claros los niveles en los cuales se puede hacer diagnóstico y en patología clínica la función que tiene la sangre para poder hacer algunos diagnósticos y cómo debemos también fortalecer la parte de histopatología para poder hacer parte de la interpretación. Hago la claridad que no se requiere ser patólogo, ¿cierto? Porque no se está pidiendo que se diagnostique a través de patología, pero la patología es una herramienta importante y debemos al menos reconocer las lesiones y en enfermedades infecciosas
vamos a ver cómo se producen esas lesiones o cuál es el origen y por supuesto cuál es el impacto que puede tener este tipo de lesiones sobre la fisiología del animal y sobre el diagnóstico en algunos casos. En este caso, esos focos blanquecinos son compatibles con enfermedades herpes virales que casi que en todas las especies que afecta, pues produce diferentes formas clínicas, pero que en la mayoría de los casos cursan con esos focos necróticos blanquecinos sobre la superficie o el parénquima hepático. Bueno muchachos, muchas gracias.